Buenos días, ¿cómo estamos todas? Buenos días. Qué bueno que llegaron temprano, hubo un cambio de horario de 10:30 de la mañana a las 10. Hoy tuvimos que hacer ese cambio por la entrada de la escuela de los niños, ¿verdad? Ahora es un poquito difícil y quedarnos tranquilas, quedarnos con calma. Bueno, pues damos muchas gracias al Señor por la vida de cada una de nosotras, los que estamos presentes, y también de las hermanas que se van a ir conectando a través de esta transmisión. Continuamos con nuestra pequeña serie interesándome por leer la Escritura y un poco de hermenéutica. ¿Y si se están interesando por leer la Escritura? Sí, ¿verdad? Ya no es lo mismo cuando leemos la Escritura sin tener un poco de estímulo para poder interesarnos en ella. Y la semana pasada miramos la regla número 1, luego habíamos estado previamente mirando otras de las reglas, como lo es la regla de oro, que es la regla fundamental, que dice... Y luego la número 5, que hablaba de que, ¿se recuerdan también de esa? Que no todas la escritura está en sentido literal, hay sentido figurado. Eso lo vimos la semana pasada. Pues damos muchas gracias a Dios por cada una de las mujeres, en cualquier edad, porque somos mujeres. Desde el estado de concepción ya Dios había decidido que fuésemos mujeres. Entonces damos gracias a Dios por aquellos embrioncitos que se están gestando en las pancitas de la mami. Damos gracias a Dios por las mamás valientes que están con esa valentía haciéndole frente al embarazo. Y damos gracias a Dios por todas las mujeres en todas las edades hasta la vejez. Damos gracias a Dios por el hecho de que Dios nos hizo mujeres. Esta es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado y que nos ha dado a entender a través de la Escritura que tenemos esa cualidad que nos lleva a cumplir propósitos eternos. No solamente somos mujeres en el concepto humano como para pasarla bien en la tierra o para conceder que otras personas estén bien, sino hay propósitos eternos. Gracias a Dios por Jesucristo, que salva de opresiones culturales, también nos salva de opresiones que tienen que ver con filosofías que agreden la integridad del verdadero concepto de haber sido creadas mujeres. Pero también damos gracias a Dios porque Él está pendiente de toda su creación, hombres y mujeres. A todos Dios nos ha dado dignidad. En Jesucristo tenemos una identidad como seres humanos, como hombres, como mujeres, y todos somos tomados en cuenta con el mismo valor para ayudarnos a mostrar a cada una de nosotras el amor y cuidado a toda su creación. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Se fijan cómo Dios siempre tiene un cuidado para nosotras, para todo ser humano. Lo comento porque hoy es un día en que se celebra el Día de la Mujer y se están peleando o luchando o haciendo frente por muchos derechos, y yo creo que una de las cualidades que Jesús tuvo es que le dio el lugar que se merece la mujer dentro de la sociedad, aún en contra de la cultura. Y uno de los ejemplos que nosotros conocemos o que deberíamos de conocer es cómo Él tuvo cerca mujeres que no eran tomadas en cuenta en la sociedad, mujeres que los judíos, por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, ellos no tenían relación ni con el pueblo samaritano y mucho menos con una mujer. Y sin embargo Jesús rompió todos esos esquemas. Fue contracultura, porque para Él somos valiosos todos los seres humanos y nos da el derecho de tener esa libertad
y de ser tomados en cuenta. Y Él mismo es el ejemplo de que Él nos tomó en cuenta a todas las mujeres. Por eso damos muchas gracias a Dios y aprovechamos esta bendición para equiparnos en el conocimiento de la palabra de Dios, equiparnos con este tema de la hermenéutica, que es un equipamiento para poder leerla y poder interpretarla de la manera correcta, con toda responsabilidad y poniendo todo el entendimiento. Y ese es un derecho que Dios nos da a todos. Él no hace acepción de personas, no tiene favoritos. La palabra de Dios o la herramienta no es para algunos que se sientan muy sabelotodo, ni solo para hombres, ni solo para mujeres a cierta edad. Es para todo aquel que se interese. Él provee de todas las herramientas para poder equiparnos y poder aprender a interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Amén. Hacemos un pequeño recordatorio de lo que quiere decir hermenéutica. Y hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia, usando el método gramático histórico. Lo estoy haciendo como un recordatorio. Y bueno, comentamos acerca de la regla de oro, que es la regla fundamental, la escritura interpretada por la misma escritura. Y esto quiere decir que si algo no me queda claro cuando yo lea la Biblia, pues que siga leyendo, ¿verdad que sí? Porque me voy a topar en algún otro pasaje de la escritura, me va a aclarar. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, que la leamos. También lo de las expresiones en sentido figurado, vimos algunas figuras retóricas como la hipérbole, el símil, la metáfora, y hay muchos más. Cada una de nosotras vamos a ir topándonos con temas que a lo mejor no los vamos a entender. Y eso es algo importante. Hay cosas que Dios nos va a ir dando a entender. Bueno, pues eso que nos está dando a entender es para que nosotros lo creamos y lo pongamos por obra y lo enseñemos también, lo que estamos entendiendo. Y lo que no, pues también hay que interesarnos por lo que no, porque a veces nos queremos enfocar en lo que no entendemos y desaprovechamos lo que entendemos, y luego en lo que no entendemos se pueden hacer falsas interpretaciones. ¿Por qué? Porque es difícil, porque ya tiene que ver con un conocimiento más profundo, o simplemente porque Dios no quiere que eso nos interese ahorita. Nomás nos interesa que entendamos algún punto en específico en una manera, ya cada una nos va a estar hablando. Entonces, hoy veremos la segunda regla, que dice: se deben tomar las frases o las palabras en todo su contexto, es decir, se deben considerar el sentido que indica el conjunto de palabras que las rodean. Ahorita les digo qué quiere decir esto. Cuando nosotros leemos un texto, un versículo, al abrir nuestra Biblia, nos vamos a encontrar que hay capítulos y que hay versículos. Y luego, si leemos nada más un versículo cualquiera, y de los que les voy a decir, si yo leo algún versículo y yo le doy la interpretación incorrecta por no entender el significado de una palabra nada más de una palabra, y mi concepto de esa palabra va a alterar todo lo que diga quizá el versículo. Porque aparte de ello tenemos a veces que leer todo lo que rodea ese texto, no nada más a esa palabra, sino todo lo que rodea esa palabra y también lo que rodea el tema de esa palabra. Si nosotros no hacemos eso, podemos entonces sacar textos fuera de contexto, darle el sentido que uno quiera, y eso es acomodar la Biblia a mi manera y no yo acomodarme a la Biblia. De ahí que surgen las falsas interpretaciones. Cuando nosotros hablamos de texto fuera de contexto, vamos a ver el concepto de lo que es un texto.
Si ustedes abren su Biblia, por favor, ábranla, los que tienen su Biblia. Y si se fijan que vienen los libros y luego vienen ordenados. Antes no estaban así, pero ahorita ya están ordenados por capítulos y por versículos. ¿Verdad que sí? Bueno, cada texto que encontramos en la Biblia es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales. Puede ser un enunciado, pero tiene que ver con un conjunto de los demás textos, de los demás enunciados que están ahí. Y contexto es del latín contextus, que quiere decir el entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra o fragmentos considerados. Entonces ya vemos que un texto siempre va a tener un contexto y no podemos interpretar la palabra de Dios por un texto nada más. Por ejemplo, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 11:1. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 11:1. ¿Quién lo quiere leer? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver la palabra fe en diferentes textos bíblicos. Por ejemplo, ahorita que acabamos de leer este texto, vamos a ubicar la palabra fe. Si tú quieres subrayar en tu Biblia la palabra fe. Y aquí nos está definiendo. La misma escritura nos está definiendo lo que es la fe. En otra versión, Elena, ¿tú lo tienes en otra versión? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Aquí vemos el concepto de fe que está dando este texto bíblico. Y si leemos todo el capítulo 11, nos define la fe, pero en el sentido de credibilidad, de convicción y confianza en la veracidad de Dios. Y entonces al leer todo ese capítulo 11, que le mencionan como los héroes de la fe, porque habla de muchas de las personas de antaño, en la antigüedad, que pusieron toda su confianza en fe, su fe, toda su confianza y toda su seguridad en Dios, en Dios, confiando en la veracidad de su palabra. Lo que Dios dice es verdad. Y empieza a hablar, por ejemplo, de Abraham y de Sara, su mujer, como de hecho ellos son conocidos como Abraham como el padre de la fe, fue el hombre de donde nace la nación de Israel, pero fue un hombre que creyó, fue una confianza total y absoluta en Dios, un matrimonio que tenía todo lo contrario a todas las posibilidades de poder ser padre de una nación, porque pues para empezar ya eran ancianos, ya eran grandes, ya eran muy mayores, y por otro lado pues Sara era una mujer estéril, aparte que ya había pasado su tiempo, ya estaba en la menopausia, era una persona ya muy mayor, quizá habría tenido unos 75 años y él tendría unos 90 años. Entonces, ¿qué posibilidades hay para una persona de esa edad de que puedan procrear, engendrar hijos? Pero él le creyó a Dios, Dios habló a sus vidas y ellos le creyeron. Y eso habla de una convicción. Y bueno, dentro de los planes soberanos de Dios, Él se manifestó de esa manera para que nosotros pudiéramos ver ahora que Dios es un Dios de imposibles. Lo que no es posible para el hombre, para Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Sí lo dije bien, verdad? Luego se me voltean las palabras. Y vemos entonces cómo un ser humano tan común como tú y como yo, con todas las situaciones en contra,
depositó toda su credibilidad, su convicción, su confianza en la veracidad de Dios. Por eso él es uno de los ejemplos entre muchos que se enlistan en ese libro de Hebreos, en el capítulo 11, de gente que tuvo credibilidad, que tuvo convicción, que tuvo confianza en la veracidad de Dios. También es el caso, por ejemplo, de Noé, que vivió en una época donde todavía no experimentaban ellos lo que era una lluvia, una tormenta. Dios era el proveedor en ese tiempo y la escritura dice que hacía descender una brisa que mojaba la tierra y producía la tierra, y todo estaba tan tranquilo cuando Dios habla a Noé y le dice que la maldad era tanta que había decidido destruir todo y que construyera un arca para que él y su familia se salvasen. Y él creyó en algo que jamás, porque sí le anunció que ese lugar iba a ser destruido a causa de tanta agua. Entonces él creyó y obedeció. Él tuvo credibilidad, convicción y confianza en la veracidad de Dios. Y así en ese capítulo vamos a encontrar a Jefté, a Sansón, a muchas personas que creyeron en esa fe, convencidos completamente de la veracidad de Dios. Si Dios dice que va a ser destruido, creo que sí va a ser destruido. Hoy nos habla también a nosotros y nos dice que todo este mundo será destruido a causa de tanta maldad, y solamente tener una definición de fe es pistis, que quiere decir credibilidad, convicción y confianza en la veracidad de Dios. Dios lo que dice es cierto, y por ello ellos son llamados los héroes de la fe, y toda la gente que creemos en este tiempo podemos continuar ese listado de gente que le cree a Dios, y por causa de creerle a Dios se prepara para no perecer igual que mucha gente pereció en aquel diluvio, en Sodoma y Gomorra, y en muchas de las destrucciones que ha habido a lo largo de este mundo a causa de la maldad. Bien, otro texto que vamos a leer es Hechos 17, 22 y 23. Aquí, cuando hablamos de fe, no lo vamos a definir como el tema anterior, sino la fe como un acto de atestiguar con autoridad y con verdad. Ya el concepto de fe cambia. Para nosotros nuestro idioma español es muy amplio. La misma palabra puede tener diferentes sentidos, y en este caso el sentido que tiene este verso en su concepto es como un acto de atestiguar con autoridad y verdad. ¿Ya lo tenemos? Sí, por favor. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer es el quien yo les hablo. Aquí él está atestiguando, a esta clase de fe se está refiriendo. Cuando nosotros atestiguamos, en el caso de Pablo, que se levanta en ese lugar que se llamaba un areópago, en ese momento él empieza a atestiguar acerca del Dios verdadero. Está dando fe de su fe. Pareciera que fuera la misma palabra, pero no. Él está ahora atestiguando a muchos quién es ese Dios. Sabemos que en el Areópago era un lugar en Atenas donde había muchos ídolos. Había estatuillas y tenían lugares vacíos, porque los griegos tenían en su corazón o en su cultura el ofrecer
adoración a todos los dioses posibles. Entonces, cuando surgía un nuevo dios, que se levantaba un filósofo, se levantaba alguien y decía que conocía a alguna deidad, entonces pasaba en ese lugar que era serio para ellos y testificaban acerca de ese Dios que ellos conocían. Pablo testificó porque él miró un lugar vacío. Qué maravilloso, porque él, teniendo la fe genuina, la fe de Dios, atestiguó en un lugar donde no había ningún ídolo. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un ídolo. Dios no tiene ni forma, es un Dios invisible según las características que nos menciona la Biblia acerca de Él mismo. Él se define. Cuando nosotros leamos la Biblia, nosotros vamos a encontrar muchas cualidades de Él que Él mismo nos da a conocer. Y entre las cualidades que Dios tiene es que es invisible. Por eso no podemos darle ninguna forma, porque Él no lo hemos visto. No lo conocemos realmente, físicamente. Nosotros no estuvimos en ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Entonces, de alguna manera, la misma palabra nos empieza a dar luz acerca de nuestra manera de interpretar correctamente la Escritura. Y este acto que él está llevando a cabo, el apóstol Pablo, está dando fe. O sea, está atestiguando. De ahí que proviene la palabra fe, y la podemos, está intrínsecamente en estos dos versos que acabamos de leer. Él está atestiguando, él está dando fe, de su fe de lo que él cree. Y está aprovechando esos espacios para dar a conocer al Dios único y verdadero. Y él aprovechó en ese tiempo para hablar del Dios creador. Y es maravilloso porque fue gente que se consideraba de un grado de estudios muy reconocida entre la sociedad griega, estuvo ahí. Fue un momento importante porque Dios se dio a conocer, un Dios que nadie conocía. Y él hizo bien en decir: yo les voy a hablar de ese Dios que no conocen. ¿Cómo le titulamos a ese Dios? Porque no lo vemos. El Dios no conocido. Así dice en el verso 23. Por eso termina diciendo el apóstol Pablo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A eso se refiere también la palabra fe cuando la vemos intrínsecamente en estos versos. Vamos a ver otro. Hechos 14:22. ¿Ya lo tenemos? Sí. A ver, lo leemos. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Cuando menciona aquí la palabra fe, no se está refiriendo a esa fe que salva, sino a permanecer en los cimientos, en la verdad de lo que hemos creído. Que nada mueva esas bases, porque hemos creído. Todo lo que hemos estado aprendiendo también en esta serie que estamos teniendo, fundamentos de nuestra fe cristiana, los domingos, también los niños lo están aprendiendo. Y hemos estado aprendiendo este domingo sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Que es una base de nuestra fe. No hay una manera en que nosotros podamos ser salvos, sino si una persona no se arrepiente de sus pecados, no puede tener un acercamiento a Dios. Aunque Dios desea perdonarle, pero una persona al no reconocer sus pecados no puede tener ese acercamiento a ese Dios de misericordia. Está el trono de gracia ahí, y no nos acercamos a pedir perdón, pero ya es una decisión personal
que hay personas que deciden no arrepentirse y hay personas que deciden sí arrepentirse. Ese es un fundamento. Pero si alguien te dice, bueno, tú puedes ser salva porque tú de qué te tienes que arrepentir si eres buena, no fumas, no tomas, no matas, no te drogas, pues entonces tú ya tienes el cielo, haces muchas buenas obras. Y obviamente eso es un engaño del enemigo de nuestras almas para desviar de la verdad de Dios y que verdaderamente esa gente se quede confiada en sus propias obras y al final de cuentas su alma se pierde en el infierno. No porque sea buena uno o sea malo, la realidad es que nosotros, aunque Dios creó al ser humano, el hombre decidió por su propia voluntad apartarse de Dios. Y todos los que nacemos, pues traemos esa necedad, esa chip ya, porque nacemos con esas características del ser humano, así es el ser humano. Quiere tener su propia filosofía, quiere tener su propia manera de acercarse a Dios, vaya, pero no. Entonces, la exhortación que el apóstol hace es permanezcan en la fe. No es cierto que es por obras. No es cierto, necesitas arrepentimiento, necesitas fe, necesitas creer en Dios que salva para que así tú puedas gozar de la eternidad con Cristo. Que si eres buena, qué bueno, ¿verdad? Que si tomas buenas decisiones, sabias decisiones, qué bueno porque no vas a padecer, pero no es lo que nos salva. Lo que nos salva es Jesús. Es nuestra fe en Jesús, el que murió en la cruz y tomó nuestro pecado. El pecado del hombre es lo que, aunque nosotros no lo decidimos, nacemos ya separados de Dios. Todos nacemos separados de Dios. Solo que los bebés, los niños que no tienen conciencia de pecado, ellos están bajo gracia, por causa de que ellos no tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero una vez que una persona tenga ya conciencia de que ha hecho lo malo, necesita arrepentimiento. ¿A qué edad? Pues no hay una